Yo voy a empezar de cómo las empresas materializan y se convierten en referentes, se ha estado hablando, que son las medidas de protección contra el acoso sexual y por razón de sexo. En este caso vamos a hablar de un sello, el sello SGI A20, que lo que hace es que facilita la diferenciación de esta empresa con respecto a otras, con su compromiso con la sociedad en cuanto a la prevención dentro de su organización. Para esto contamos con el sello SGI estándar, de estándares internacionales de igualdad de género. Ahí tenéis la dirección donde podéis encontrar más información y que desde Igualia incluso os podemos ofrecer también muchísima información. Tal y como comentaba, SGI es un sistema de gestión de prevención y actuación en caso de acoso sexual y por razón de sexo en la empresa. Es decir, todo lo que ha hablado Mercedes, de tener un protocolo, de tener un código ético, etcétera, significa que esto demuestra o es una validación que indica que la empresa realmente tiene esta dotación, que realmente la pone en marcha y que realmente la está revisando de tal forma de que está previniendo y evitando que haya situaciones de acoso en sus instalaciones. Y una vez que se produce una situación, medidas al instante para evitar que esta situación se mantenga y se repita. Es importante distinguir que dentro del ámbito laboral podemos encontrar dos tipos de acoso: el acoso laboral y en este caso el que nos afecta a nosotros, que es el acoso sexual o por razón de sexo, y de esto más tarde os hablará mi compañero Juan Carlos Castaño, porque es importante que se distinga, porque a veces él os lo explicará en mayor profundidad. A veces se confunden cuestiones de acoso laboral con cuestiones que realmente son de acoso sexual, pero esto más adelante os lo explicará él. Tal y como ha hablado Mercé, cuando se da una situación de acoso en la empresa, de acoso laboral o acoso sexual, conocer cuáles son los pasos a seguir. En el caso de que sea un acoso laboral, deberán hablarse con el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales y con el Servicio de Prevención, pero en de un acoso sexual, aquí debe de ser la Comisión de Igualdad previamente configurada en relación a la implantación del plan de igualdad, protocolos de acoso y demás de la empresa, la que debe de encargarse de gestionar todo este tipo de denuncias. Se hace a través del agente de igualdad y como decía Mercé, para garantizar una visión externa más neutral, sería que actúe un perito externo subcontratado que pueda validar de forma neutral si esa situación es una situación de acoso o no. El perito debe de estar formado sexual y además se debe de contar con una comisión de seguimiento que valore la eficacia del procedimiento una vez que esté ya, como si no lo es, porque puede ocurrir que haya alguna denuncia que no sea falsa. Para eso está la actuación del perito, para con la actuación primero se gestiona correctamente y luego dar lugar a si él dictamina si esta situación es de acoso o no. Y tomar medidas, la empresa debe tomar medidas. ¿Por qué es importante, por ejemplo, contar con el sello A20 en temas de prevención de acoso sexual? Por una sencilla razón. Desde el año 2009 existe la legislación sobre transparencia, conocido como compliance, en materia de acoso laboral y sexual. El compliance no se centra solo en que no haya blanqueo de capitales, el que no haya una malversación de fondos, actúe acorde a la ley en todos los ámbitos dentro del ámbito laboral. Y en este caso, un acoso sexual supone un delito. Compliance y contemplar esta materia. Porque la empresa tiene muchas responsabilidades, tiene responsabilidad de comunicar lo que hace, tiene obligación de pagar impuestos y de cumplir la fiscalidad, ser respetuoso con el medio ambiente y igualmente cumplir la legislación sobre protección de medio ambiente, laborales, de prevención, de protección de datos y de materia de igualdad. Importantísimo. Tiene el mismo estatus y la misma responsabilidad
de datos, la prevención, laborales, medio ambiente. Es un tema que no se puede considerar como de segunda o un tema que no se considere como que no tenga la misma importancia, porque la tiene. Tal y como digo, hay responsabilidades en materia de acoso laboral y tal y como comentaba Merced, está el artículo 48 de la Ley de Medidas Sexuales y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Tampoco me voy a extender mucho aquí porque al final Merced lo ha explicado. Básicamente obliga a las empresas a que establezcan procedimientos específicos para dar cauce a estas denuncias o reclamaciones. Estas medidas deben de ser negociadas y este protocolo debe de ser negociado y aprobado por la Comisión de Igualdad. A ver, es muy importante porque a la hora de contar con un sello de igualdad ya ni siquiera hay que dudar de si esa empresa establece o no establece medidas para evitar y prevenir situaciones de acoso sexual o no tiene medidas para gestionar una situación de este tipo. Cuando una empresa tiene A20 que ha sido validado por un validador externo experto en esta materia, ya da por hecho que esta empresa está capacitada para gestionar este tipo de situaciones. También contamos con la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es una proposición de ley, en la que también se protege este tipo de es decir, esto no es un tema baladí, es un tema del que existe una legislación que es de obligado cumplimiento y que es muy importante de cara al funcionamiento de la empresa para garantizar un buen ambiente y no solo para eso, sino simplemente el resto. Decir, en mi empresa no se admite esto, en mi empresa esto el objeto de esta ley tiene como objeto es volver a lo mismo, la protección integral del derecho a la libertad sexual de todas las personas mediante la prevención sexuales que afectan a las mujeres de manera desproporcionada como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de género. La finalidad de la presente ley es adoptar y poner en práctica políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas administraciones competentes que incluyan todas las medidas pertinentes que garanticen la prevención y la respuesta frente a las formas de violencia sexual. Al final, es una nueva materialización de lo que establece la ley. Es decir, constantemente se están aprobando legislaciones relacionadas con importante que se siga manteniendo el cuidado y la personas, independientemente de si son hombres o mujeres, a ser tratados de manera igual. Al final cumplimos el artículo 14 de la Constitución española, en la que la Constitución reconoce que todos los españoles son iguales ante la ley. Esta es una forma más de dar visibilidad y obligatoriedad desde las propias administraciones públicas al tejido empresarial y a su vez es una forma de protección al empleado y a la empleada. Porque no hay que olvidar que estamos hablando de un delito, una responsabilidad penal que más adelante hablaré, un poquito más adelante en las siguientes diapositivas, sobre las responsabilidades penales y sociales, civiles, perdón, que implica realizar dentro de la empresa. Bueno, tal y como ha explicado Merced, un acoso puede ser entre compañeros de trabajo, pero no tiene por qué ser en el ámbito de la empresa, pero sí afecta directamente a la empresa. Y nuevamente ligado con el compliance. El compliance es de obligado cumplimiento. O sea, el compliance es que esta empresa es transparente, que no se hacen cosas oscuras, que no se hacen cosas por detrás, que no se está cometiendo algún tipo de opresión o discriminación entre tu propia plantilla. Ligado al anterior, hay que aplicar una serie de acciones positivas en la empresa contra las violencias sexuales. Una acción positiva es tener un protocolo de acoso laboral y de acoso sexual y acoso por razón de sexo en la empresa implantado perfectamente descrito y un trabajador tiene claro que si en un momento sufre algún tipo de acoso sexual, sea del tipo que sea, puede dirigirse y empezar el procedimiento para poder establecer
su protección y el poder poner por los canales que ya están instaurados. Y lo leemos, la empresa dice que quedará exenta de todo tipo de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión de los hechos, modelos de organización y gestión que incluyan las vigilancias y control idóneas para prevenir comportamientos de la misma naturaleza y para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Al final, también es una forma de protección a la propia empresa. Cuando un empleado ha sufrido o una empleada ha sufrido acoso, evidentemente primero tiene que denunciar a la persona que le ha hecho acoso y a la empresa si no ha establecido las medidas. El hecho de que tú establezcas un protocolo de acoso, que cuentes con un PECLA, con un perito, como hemos hablado antes, externo, que pueda valorar esta situación, sienta precedente ante un proceso judicial en el que la empresa ha hecho todo lo posible para intentar gestionar esta situación y tomar medidas para evitar que esta situación vaya a más. Seguimos con el mismo... Bueno, me he adelantado un poquito. Es lo que os quería decir, ¿no? Que la supervisión y el funcionamiento y el cumplimiento del modelo de prevención implantado haya sido confiado a persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control y que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica. Esto es el agente de igualdad en la empresa, el responsable de la comisión de igualdad, ¿no? Como así decirlo, el vocal. ¿Ves? En el punto 4 dice que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control. Es decir, que la empresa no haya mirado para otro lado, que no se haya puesto de perfil, sino que haya tomado un papel activo y que esté dando solución a esta situación que no quiere la empresa, porque tiene un sello A20, un sello en el que dice mi empresa no. En mi empresa esto no se permite. Si tú crees que puedes cometer aquí acciones de este tipo, estás equivocado. Vamos a tomar medidas y esto va a tener consecuencias y laborales para ti. Como comentaba, hay una serie de penas y sanciones por el incumplimiento de estos protocolos y por cometer este tipo de delitos. Por ejemplo, aquí un poco más detallado, pues os explico que por incumplir obligaciones en materia de igualdad fijadas por el Estatuto de los Trabajadores, pues una multa de 620 a 6.250. Esto es, por ejemplo, sería a cargo de la empresa, ¿no? Aquí, decisión unilateral que implique discriminación directa o indirecta en materia de retribución, jornada de trabajo, formación, promoción y demás condiciones de trabajo por razón de sexo, estado civil, orientación sexual que suponga un trato desfavorable. Es decir, lo que estamos hablando de multas de 6.251 a 187.515 euros más la pena. Si la empresa no establece los mecanismos necesarios para poder controlar y gestionar situaciones de este tipo. El acoso sexual, podéis ver, tiene multas también de 6.251 a 187.515 euros más una pena accesoria. Multas que no son nada desdeñables, son multas importantes, son multas en las que ya el propio Estado y el propio sistema judicial nos dice, esto no es un juego, señores, hay que tener responsabilidad, hay que tomar conciencia de que esto no se puede permitir, no se puede consentir. Y situaciones del pasado en el que era gracioso un pellizco en el trasero de la secretaria, no, señor. Eso es una misión que en esta empresa, si tenemos mi sello A20 de prevención de acoso sexual, aquí no se permite. Aquí hay más tipos de multas, ¿no? Solicitar datos personales en los procesos de selección, establecer las condiciones que constituyan discriminación para acceso al empleo por motivos de sexo, edad, estado civil, orientación sexual. Es decir, no contratar a una persona porque es gay, no contratar a una persona porque es trans, no contratar a una persona porque prefiero a hombres en mi empresa porque las mujeres no se van a quedar embarazadas, porque dan menos problemas. Y como podéis observar, las de acosar sexualmente llevan penas de prisión de 3 meses a 1 año, multas de 6 a 14 meses. Como podéis observar, las penas accesorias son serias, cláusula de la empresa, del local,
establecimiento, disolución de la sociedad. Esto es, acabar con la propia empresa que no ha tomado medidas para evitar que esta situación se subsane adecuadamente dentro de la empresa. Al final, el SGI A20 lo que hace es que garantiza y establece un sistema de gestión de prevención y actuación en caso de acoso en la empresa. Es un sistema en el que queda reflejado que los pasos, tanto previos a la denuncia como posteriormente a la resolución del caso, están sistematizados, están organizados en la empresa. De esta forma, no queda nada sin medios, no queda nada, ningún apartado sin controlar. Y evidentemente para la empresa es la mejor opción para la excepción de responsabilidad de organizaciones y una vez más observa lo contenido en el compliance. El sistema SGI A20 es muy interesante porque ya no solo es un sello más, ¿no? No es un sello más que tenemos como podemos tener un sello de calidad, un sello de responsabilidad en medio ambiente, no. Es un sello transversal. Al final las cuestiones de género son cuestiones transversales. Además, el SGI responde a los ODS, a los criterios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos, en los que al final el tema de acoso, de igualdad, queda intrincado de una manera profunda en todos los aspectos, en todas las áreas de la empresa. Lo que hace es mejorar esos sellos relacionados con la gestión propiamente dicha de la empresa. Esto facilita, mejora y genera una excelencia aún más con respecto a los demás. Es una diferencia y además indica una calidad de protección a la propia trabajadora o trabajador que trabaja ahí. Favorece una retención del talento, favorece que ante una situación de igualdad condiciones económicas, dices, es que en esta empresa me cuida, es una garantía del salario emocional que tan en boga hasta ahora, pero es verdad que lo que hace es que no todo el mundo se quede por una cuestión económica en una empresa, sino que se quede porque le ofrece algo más, porque es un valor añadido. Contar con un sello SGI A20 es el valor añadido a tu empresa, pero a ti como trabajador te da la garantía de que si a ti te ocurre algo que al menos no sabes o dudas o estás seguro de lo que te está pasando es acoso, sabes cómo puedes hacerlo, sabes que vas a estar protegido y sabes que vas a ser escuchado. Por tanto, tal y como os he comentado, la norma se intrinca desde la puerta, como yo digo, desde la puerta de entrada a tu puesto de trabajo hasta la salida, ¿no? Hasta que cuando los camiones se llevan los productos, si habláramos de una fábrica. Entonces, esta norma gestiona el procedimiento de acoso, el canal de denuncias, la comunicación, análisis, investigación, prevención y medidas, resolución y conflicto. Es decir, es un círculo, desde que empieza hasta acaba y garantiza el cumplimiento legislativo del que hemos hablado y del que ha hablado Mercè también, y mejora el sistema de gestión dentro de la empresa. Este es el sello, yo os animo que si estáis interesados, es una forma de aportar un valor añadido al producto de esa empresa, además de ser una empresa diferenciadora con respecto a situaciones de acoso. Por mi parte, ya doy por finalizada mi ponencia, espero vuestras preguntas al final y le doy paso a mi compañero Juan Carlos Castaño, que es el que os va a hablar más profundamente con respecto al tema de acoso.